Les saluda el pastor Roger Araujo Solano y en esta oportunidad para compartir con ustedes la palabra de Dios basado en el Evangelio de San Juan capítulo 12 del 12 al 19. Permítame leer una vez más el versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hoy día se celebra Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús es aclamado y recibido como Rey. Un asno nos conecta con las Escrituras del Antiguo Testamento. Una multitud que celebra la vida y el poder de Jesús como Mesías. Los discípulos de Jesús que no entienden lo que sucede y los líderes religiosos que miran con recelo y preocupación. Permítame una ilustración. Un personaje que amaba las multitudes y las cámaras vio como un grupo de 30 personas lo aclamaban en la plaza del pueblo durante el cierre de campaña política, como confirmando su derrota electoral. Antes, miles de personas lo aclamaban y quedaban boquiabiertos ante sus discursos. Él tuvo que despedir a su jefe de campaña. Hoy en día muchos líderes demandan atención de la prensa para captar sus votos. Ya quisieran darse un baño de popularidad, por eso usan vehículos populares, mototaxis, tractores, etc. Pero nadie ha entrado al pueblo montado en un burro. Más bien hay una vieja práctica en los pueblos que expulsan a sus autoridades haciéndoles montar en un burro. Y en este día vamos a reflexionar en la entrada triunfal de Jesús sobre el lomo de un burro. El escenario en que se desarrolla este evento es el camino de Betania hacia Jerusalén. Jesús es el misionero del Padre, lo vemos ejerciendo su ministerio en el camino, lo cual marca una gran diferencia con los líderes religiosos de su tiempo, quienes estaban centrados en la vida del templo. El tiempo en que se desarrolla este suceso es la fiesta de la Pascua, la gran fiesta de la liberación nacional del pueblo de Israel, que celebraba entonces la libertad del yugo extranjero. Jesús ha venido a ser nuestra Pascua, pues Él cumple a perfección la verdadera y completa liberación del ser humano, la nación y también de la creación. La Santa Cena o la Eucaristía proclama esa gran verdad. ¿De qué nos ha liberado el Señor? ¿Hay cadenas que aún nos oprimen? ¿Cómo estamos usando esa libertad en Cristo? Permítame compartir con ustedes 4 ideas: alabanza, cumplimiento, ignorancia y oposición. En primer lugar, entonces, alabanza. Vemos una gran multitud sigue a Jesús y expresa esa desbordante alegría que recurre a los gritos de júbilo. El hecho de agitar las ramas, las palmeras, representaban gozo, pero también era un símbolo de victoria. ¿Cómo ha sido tu encuentro con Jesús, tu Salvador? ¿En qué circunstancias te has sentido derrotado, desanimado? El estribillo que entona la multitud es: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es una repercusión del Salmo 118, 26. Precisamente este salmo se cantaba en la fiesta de la Pascua, solo que ahora tenía un significado trascendental. ¿De qué manera Jesús es tu Rey? ¿Cómo es su reino? ¿Cuál es nuestro rol en ese reino? ¿Somos siervos del Rey de Gloria? Mucho cuidado con ser seducidos por mensajes que no se desprenden del Evangelio del Reino de Dios. Hosana significa sálvanos hoy. Es un pedido, es una oración, es un anhelo de esperanza de un pueblo sometido en ese momento al poder político del Imperio Romano. Y la multitud ha reconocido en Jesús como el Mesías que trae vida y vence la muerte.
Ellos fueron testigos de la resurrección de Lázaro de Betania. Este hecho extraordinario y milagroso es una clara confirmación de que efectivamente Jesús era el Mesías enviado por Dios. Hoy también el mundo se encuentra postrado ante el virus y la enfermedad. Y vemos los gritos de las familias en todos los rincones: sálvanos, pero sálvanos hoy, de manera urgente, de manera personal y de manera definitiva, pues hay un temor a la muerte. Jesús es reconocido y aclamado como Rey de Israel, el que viene en el nombre del Señor. Claramente Jesús es aceptado como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y las expectativas de la multitud encuentran su cumplimiento en Jesús. Si Jesús es nuestro Rey, ¿cómo es ese reino? ¿Y cómo demuestras tú que eres parte de ese reino? En segundo lugar, cumplimiento. Versículo 14, Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito, ¿no? En Zacarías 9:9, he aquí tu rey montado en un asno. Jesús no organiza un ejército para acabar con la ocupación del Imperio Romano que tenía sometido a la nación. Más bien entra en un burro en son de paz. Una escena final nos muestra a Jesús como rey conquistador y vencedor que monta un caballo blanco en Apocalipsis 19:11, aunque ahora monta un asno, el símbolo de la paz y de la esperanza. Y Jesús acepta la alabanza, la aclamación de la multitud. Antes había ordenado a sus seguidores: no se lo digas a nadie, para revelar que efectivamente Él era el Mesías. Y ahora sí, acepta abiertamente esta alabanza. En tercer lugar, vemos ignorancia. Los discípulos de Jesús no entienden lo que sucede en ese momento. Necesitaron ellos encontrarse con el Cristo resucitado. Necesitaron la guía del Espíritu Santo para que recién pudieran encontrar y comprender los hechos de Dios. En el versículo 16 nos dice: al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. ¿Qué aspectos de nuestra formación, nuestra cultura, nuestros prejuicios no nos permiten ver el actuar de Dios hoy? ¿Somos testigos del obrar de Dios? ¿Cómo estamos siendo portavoces del mensaje de salvación hoy? ¿Lees y entiendes la Biblia? ¿Cómo podrás compartir el mensaje del Evangelio si no la entiendes? Cuarto lugar y último, oposición. Los líderes religiosos rechazan la actitud de la multitud. No todos estaban alegres y jubilosos de recibir a Jesús como Mesías, como el Rey de Israel. Los fariseos veían con tristeza cómo una gran multitud iba en pos de Jesús. Tanto así que dice el versículo 19, todo el mundo se va tras él. De hecho, que es una exageración. Estos mismos líderes luego planearon cómo matar a Jesús, el Hijo de Dios, llevados por su celo enfermizo, su fanatismo religioso y su falta de comprensión de las Sagradas Escrituras. En conclusión, ¿con qué personaje de la historia bíblica te identificas? ¿El que alaba, el que no comprende, o el que se opone a Jesús y su proyecto salvador? ¿Cómo es tu adoración y alabanza a Dios en estas circunstancias? ¿Es una alabanza que brota de las Sagradas Escrituras, pues expresa con júbilo el poder de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? ¿O está llevado solamente por un sentimentalismo humano? ¿Cuáles son las preferencias y prioridades como seguidor de Jesús? ¿Ser siervos de Cristo o ser servidos? ¿Cómo estamos proclamando el señorío de Jesucristo, su reinado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestro país? ¿Estamos orando: venga tu reino, hágase tu voluntad?
Y ese reino de Dios tiene que ver con la paz, la verdad, la justicia, el amor. Tanto que necesitamos hoy en día en nuestro país y sobre todo en nuestro liderazgo nacional. Somos portadores del mensaje de vida y esperanza que ha traído Jesús. ¿De qué manera ese mensaje ayuda a enfrentar la difícil situación por el cual estamos viviendo? Que en este día Jesús sea proclamado y alabado como el Rey del universo, como el Rey de nuestra vida, y que Él tiene el control de nuestra vida y también de todo lo que sucede hoy en nuestro país. Que el Señor los bendiga y sean de bendición. Amén.